para tratar de sopesar este asunto. Bueno. Sí, señor. Bueno. Bueno, entonces el día de hoy en nuestra cátedra vamos a empezar a hablar de anomalías del Uraco. Siguiente. Quien les habla es Sharia Costa, junto a mi compañera María Lucía Porras, residentes de cirugía pediátrica. El día de hoy les vamos a presentar un caso clínico, una paciente de 6 años, procedente de Guaduas. La remiten por un cuadro de 5 días de evolución consistente en dolor abdominal y picos febriles. Sin embargo, empieza primero con 3 días de picos febriles y al tercer día presenta dolor abdominal que se localiza en hipogastro y fosa ilíaca derecha. La paciente no tiene antecedentes patológicos, quirúrgicos o alérgicos de importancia. Siguiente. Del sitio de remisión trae un reporte de laboratorios con un hemograma que evidencian 11.900 leucos con 58% de neutrófilos, una hemoglobina en 13, hematocrito en 41 y plaquetas en 514.000 con un uroanálisis no infeccioso. Trae el reporte extrainstitucional de una ecografía abdominal total con hallazgos compatibles con apendicitis aguda. Evidencia una asa ciega peristáltica de 8 milímetros de diámetro no compresible. Sin embargo, el examen físico de la paciente está afebril, hemodinámicamente estable, sin signos de irritación peritoneal, y encontramos este hallazgo al examen físico. A nivel umbilical de una secreción purulenta. Reinterrogamos a la madre, quien refiere la paciente inicia con secreción serosa en la mañana y en la tarde se torna purulenta. Niega una secreción umbilical previa a este cuadro clínico. Entonces, teniendo en cuenta este caso expuesto, quisiéramos hacerles la primera pregunta. De acuerdo al caso clínico expuesto, ¿cuál sería su conducta a seguir? Laparoscopia exploratoria, tracto abdomen contrastado, una nueva ecografía abdominal o apendicectomía laparoscópica. ¿Les aparece la pregunta? Sí. Sí, sí aparece la pregunta. Okay. Bueno. No hubo votación de la pregunta. Bueno, seguimos. Bueno, a la paciente se realiza un TAC de abdomen contrastado, en el cual se evidencia a nivel umbilical un seno umbilical con hallazgos de sobreinfección, como podemos ver en la imagen. Y también, como podemos ver en la imagen, el apéndice cecal está sana. Entonces aquí les queremos hacer la siguiente pregunta. Teniendo en cuenta los hallazgos imagenológicos y el cuadro clínico descrito, en este momento, ¿usted qué conducta tomaría? No aparece. Perdón. No, estamos teniendo fallas acá, disculpen. Bueno, ya entrando en materia, vamos a empezar con la definición. Entonces, recordar que las anomalías del uraco, pues el uraco como tal se define como un cordón fibroso que surge de la pared anterior de la vejiga fetal hasta la alantoides y que tiene una extensión craneal hacia el ombligo. Cuando hay algún fallo en la involución de esta estructura en el desarrollo embrional, va a generarse una anomalía como tal del uraco.
Sin embargo, esta se torna patológica cuando ocurre una infección o cuando hay aparición de neoplasia secundaria a esta involución incompleta que ocurre. Dentro de las anormalidades que pueden ocurrir pues a partir del desarrollo embrional incompleto o de una involución incompleta del uraco, vamos a dividirlos en 4 grupos: el uraco patente o persistente, el seno umbilico uracal, el divertículo vesico uracal y el quiste uracal. Recordando un poco de epidemiología, la incidencia real de esta patología en la población es desconocida porque al ser una gran cantidad de los pacientes asintomáticos no vamos a tener un buen registro de estas anormalidades. Sin embargo, existe un estudio que hicieron entre el 2000 y el 2012 en un hospital en Canadá, en el que tomaron todos los pacientes a los cuales se les hizo en este periodo de tiempo alguna imagen abdominal, sea ecografía, tomografía o resonancia, en las que se encontró alguna anormalidad del uraco, constituyendo esta patología un 1% de hallazgos dentro de esta población en este periodo de tiempo. En cuanto a la prevalencia, se describe más o menos 1 entre cada 5.000 adultos que van a presentar esta patología y 1 en cada 150.000 niños. Es importante recordar que pueden estar asociadas a otras alteraciones, especialmente van a ser más frecuentes en niños que en niñas, con una relación de 2:1, y esto es frecuentemente asociado a alteraciones adicionales como son las valvas de uretra posterior, en las cuales el uraco persistente va a constituir el único punto de egreso de la orina a nivel vesical. Recordando un poco de embriología, hacia la 4ª y 7ª semana, el intestino posterior, que lo conocemos también como la cloaca, a partir de la formación de la cloaca va a ocurrir una división anteroposterior de esta a partir del tabique urogenital. Este va a dividir el seno anterior, que va a ser lo que constituye el seno urogenital primitivo, y la parte posterior, que va a ser el canal anorrectal. La alantoides es una proyección que nace desde el saco vitelino hasta la porción cefálica de este seno urogenital y va a ser el precursor de lo que conocemos como la vejiga fetal. Esta conexión, a medida que se va elongando, es lo que va a dar origen al uraco, y hacia la porción fálica de esta alantoides es que va a surgir la uretra. En cuanto a medida que va desarrollándose esta vejiga fetal, esta nace a partir pues a nivel del ombligo, y con el crecimiento progresivo del feto y los pliegues que ocurren durante la vida embrionaria, va a haber un descenso de esta vejiga, principalmente entre el 4º y 5º mes, que va a generar una elongación del uraco y una obliteración progresiva del mismo. Entonces, como podemos ver en las imágenes, hay esa división y ese descenso progresivo que va a haber de la vejiga fetal, condiciona la elongación del uraco y su obliteración progresiva. En cuanto al tamaño del uraco como tal, tiene un tamaño y un diámetro variable. Sin embargo, se ha descrito que este puede medir entre 3 y 10 centímetros de largo y un diámetro entre 8 y 10 milímetros generalmente. Siempre va a estar ubicado a nivel del espacio prevesical o el espacio de Retzius, y recordar que esto hacia anterior va a estar en contacto con la fascia transversalis y posterior va a tener el peritoneo. Es importante recalcar también la histología del uraco como tal. Va a estar constituido por 3 capas, una capa interna que en el 70% de los casos va a estar compuesta por un epitelio transicional y en un 30% de los casos por un epitelio columnar. Esto es de relevancia, dado que, como sabemos, esto puede dar origen a algunas neoplasias, principalmente en la edad adulta. Es principalmente por esto, porque hay una gran cantidad de pacientes que van a tener un epitelio transicional que es altamente mitótico. La capa intermedia va a ser una capa submucosa de tejido conectivo, y la capa externa suele ser la continuación del músculo detrusor, un músculo liso, que a medida que, que el uraco se va a ir obliterando, va a haber un cambio de las células como tales hacia fibroblastos, y hacen pues el tejido fibroso, que ya va a ser lo que en la edad adulta o en la edad ya mayor va a constituir el ligamento umbilical medial.
Cualquier alteración en el proceso de la involución y obliteración del uraco es lo que va a resultar en una anomalía del uraco, que como les nombraba anteriormente pueden dividirse en 4 tipos, siendo la más frecuente el ducto patente. Esta constituye un 47% de los casos y es importante acá recalcar que un tercio de estos pacientes con ductos patentes van a presentar alteraciones a nivel uretral, sean valvas de uretra posterior o atresia uretral. Usualmente estos pacientes van a manifestarse con una secreción urinaria umbilical, es decir, que tienen un pH ácido y pueden presentar también, perdón, les pido por favor que todos mantengan sus micrófonos apagados. Va a tener un pH ácido que, a diferencia de las persistencias del conducto onfalomesentérico, que sabemos tiene un pH alcalino, pues esto nos va a permitir cómo diferenciarlos entre los dos. Adicionalmente pueden tener cambios inflamatorios de la piel, como ese edema umbilical, y en los niños más pequeños, en los neonatos principalmente, va a haber un retraso de la caída del muñón del cordón umbilical, principalmente por esta alteración en la cicatrización condicionada por ese pH ácido persistente a este nivel. Se describe que puede tener esta patencia del uraco, puede ocurrir en 3 de cada 1000 recién nacidos, de cada millón de recién nacidos vivos, y es el que más se asocia a neoplasias, principalmente por lo que anteriormente les nombraba, que al persistir las 3 capas histológicas que tiene el uraco, pues va a tener una gran constitución de epitelio transicional. Por otro lado tenemos el quiste del uraco. El quiste del uraco ocurre en un 30% de los pacientes con anomalías, seguimos con el seno uracal. Esto constituye el 18% de los pacientes con anomalías del uraco. Ocurre secundario a una involución fallida proximal y se describe en algunos casos un seno alternante. Esto quiere decir que hay una dilatación quística que periódicamente se puede drenar hacia el ombligo o hacia la vejiga. El seno uracal va a permitir la acumulación de debris celular y esto es lo que va a condicionar la sobreinfección de este tipo de anomalías, principalmente por patógenos de la piel. Y se asocian a inflamación periumbilical, dolor y masa periumbilical asociado a drenaje purulento. Por otro lado, tenemos el quiste del uraco. El quiste del uraco ocurre en 30% de los pacientes. Esto ocurre secundario a la obliteración de los extremos, tanto umbilical como vesical, pero la luz central va a permanecer. Suele ubicarse en el tercio inferior del uraco y en su mayoría son asintomáticos y se constituyen hallazgos incidentales en las imágenes que se le hace por otros motivos a los pacientes a nivel abdominal. En algunos casos pueden asociarse a dolor abdominal por sangrado endoluminal, ya sea por traumatismo o un sangrado espontáneo, y aquellos que se sobreinfectan pueden tener una perforación hacia la cavidad abdominal, condicionando una peritonitis por sobreinfección del mismo. El último y el menos frecuente es el divertículo vésico-uracal, que constituye un 3% de las anomalías del uraco. Sin embargo, en la literatura describen que es el que más frecuentemente es asintomático y por esto puede estar subdiagnosticado. Esto ocurre por una involución fallida a nivel de la porción supravesical o del domo de la vejiga, y están asociados a otras alteraciones o síndromes como el síndrome de Prunbelly. Es importante recalcar que las anomalías del uraco están presentes y tienen complicaciones adquiridas cuando se infectan o cuando generan neoplasias. Las infecciones usualmente van a estar secundarias a patógenos gram positivos y gram negativos, siendo más frecuentemente el estafilococo aureus y el E. coli los patógenos causales de estas infecciones, y la ruta infecciosa puede ser múltiple, puede ser por conexión directa, ya sea con la vejiga o con el ombligo y la piel, y también por diseminación linfática, hematógena o vesical. En cuanto a las neoplasias, son muy poco frecuentes en la edad pediátrica, sin embargo, sí se ven con algo de frecuencia en
en la edad adulta. Las benignas pueden constituir adenomas, fibromas, fibroadenomas, tumores fibroides o amartomas, y dado que el uraco presenta ese epitelio transicional que ya hemos nombrado múltiples veces, el 90% de los tumores van a ser adenocarcinomas a este nivel. El carcinoma uracal constituye el 1% de todos los tumores vesicales que hay en la población, y su mortalidad va a estar asociada principalmente por esos márgenes positivos que no se toman por la sospecha de que no sea algo maligno, que pueda tener alguna alteración, o sea un tumor de alto grado, o que hayan ya ganglios positivos por la progresión de la enfermedad. Sin embargo, a pesar de que constituye únicamente el 1% de los tumores vesicales, el 34% de los adenocarcinomas vesicales van a ser de origen uracal. Entonces, por esto que es de relevancia epidemiológica en estos pacientes. En cuanto a las imágenes diagnósticas, el primer estudio que se va a realizar para el diagnóstico de esta patología va a ser la ecografía. Es útil porque normalmente está disponible, tiene un bajo costo, permite hacer un diagnóstico rápido y no se expone al paciente a radiación. Ayuda a localizar la ubicación de la anomalía, determinar si tiene un componente sólido o quístico, y se describe que tiene una sensibilidad que varía desde el 79 al 90%, siendo operador dependiente, y tiene un valor predictivo positivo del 83%. Hay que tener en cuenta que al ser una patología que no es tan frecuente, muchas veces en la realización del estudio, pues se puede pasar por alto el diagnóstico de la patología. En la imagen A podemos ver la ecografía de un paciente pediátrico con un uraco persistente. Encontramos una estructura anecoica tubular localizada entre el ombligo y la porción anterosuperior de la vejiga. En la imagen superior derecha podemos ver mejor caracterizada esta estructura y vemos cómo se localiza como parte desde el domo de la vejiga hacia el ombligo. En la imagen inferior podemos ver una estructura ovalada, bien definida, anecoica, de paredes delgadas, que no tiene una comunicación, lo cual nos da un diagnóstico de un quiste uracal, el cual está señalado por la flecha. Siguiente. En cuanto a la tomografía, es un estudio que nos va a permitir describir con claridad la localización y la extensión de las lesiones, y pues en pacientes en los cuales se asocia malignidad va a permitir estadificar la malignidad. La evidencia de atenuación del tejido blando en el remanente uracal con un realce heterogéneo luego que se administra el contraste nos puede sugerir que hay una sobreinfección o que hay malignidad en ese estudio. El uraco persistente se va a evidenciar a través de la tomografía, como lo vemos en la imagen de la derecha, como una estructura tubular que contiene aire y que va a abarcar desde el domo de la vejiga hasta el ombligo con un realce variable. En la imagen de la izquierda vemos pues, la correlación, digamos, gráfica de cómo es la estructura de este uraco. Siguiente. En esta imagen vemos un seno uracal, vemos cómo hay una dilatación de esa estructura, pero llega a un punto donde se estrecha y no continúa la luz hasta la vejiga. Siguiente. Y en este último, así como en la representación gráfica de la izquierda, vemos cómo se evidencia una protrusión diverticular del domo de la vejiga que se dirige hacia el ombligo. En cuanto al quiste, este se va a presentar como una lesión también ubicado en la línea media, no comunicante extraperitoneal, y que va a estar, como las otras lesiones, entre el ombligo y la vejiga. Siguiente. En cuanto a la cistografía, su uso ha declinado puesto que es técnicamente más complicado, expone al paciente a radiación y pues no siempre es asequible. Se podría utilizar en dado caso que se quiera descartar alguna patología asociada como una valva uretral posterior o reflujo vesicoureteral.
Y pues también se podría realizar una fistulografía para diferenciar entre las alteraciones del uraco y del conducto onfalomesentérico. En cuanto a la resonancia, esta va a permitir tener una mejor resolución y contraste de los tejidos blandos si se compara con la tomografía. También va a permitirnos evaluar la degeneración de los quistes y detectar si tiene un adenoma uracal este paciente. Al igual que el TAC, nos va a permitir estadificar al paciente en dado caso pues, que tenga una lesión tumoral, definiendo pues tanto la extensión y localización de esa lesión como su relación con otras estructuras. Nos va a permitir también diferenciar si el paciente tiene una neoplasia, un quiste o un absceso. En las imágenes podemos ver una lesión de paredes delgadas, homogénea, sin realce, que va a ser hipointensa en T1 y hiperintensa en T2. En la imagen de la izquierda tenemos estas dos que van a ser en relación con un quiste, y las dos imágenes de la derecha van a ser en relación con un divertículo. En cuanto al uraco, que no está complicado, se va a evidenciar como un tracto tubular, que va a ser hipointenso en T1 e hiperintenso en T2. Sin embargo, pues la resonancia también tiene un uso limitado, tanto por razones económicas, por accesibilidad, y pues se reserva generalmente para pacientes adultos que tienen alguna neoplasia y se quiere estadificar con más claridad estas lesiones. En cuanto a la presentación clínica, las manifestaciones de esta anomalía van a ser variadas, pueden presentarse desde dolor abdominal, hematuria, infecciones urinarias recurrentes, cambios periumbilicales de la piel, o pueden presentarse como un hallazgo incidental, que suele ser lo más frecuente. Sin embargo, en pacientes que tengan un granuloma umbilical que no se da manejo con cauterización, hay que sospechar que el paciente tenga una anomalía uracal, o en pacientes que tengan una masa suprapúbica o periumbilical. En caso de que se presente o que debute el paciente con un quiste sobreinfectado o roto, puede presentarse como un abdomen agudo. ¿Sí? Entonces, en cuanto al diagnóstico de estos pacientes, tenemos que hacer un estudio, combinar tanto la sospecha clínica, los hallazgos al examen físico, como las imágenes diagnósticas, y con esto determinar si se le va a dar al paciente un manejo expectante o un manejo quirúrgico. En la clínica, como ya decía, puede presentarse de diferentes formas. Lo más frecuente es que se presente como una secreción, una descarga umbilical, o con dolor abdominal. En cuanto a los hallazgos imagenológicos, depende del estudio que se le realice, ya habiendo hablado del rendimiento que tiene cada estudio para el diagnóstico. Si se sospecha que el paciente tiene una anomalía uracal complicada asociada a sobreinfección, se debe hacer estudio de laboratorio con cultivo si es posible, un hemograma y un estudio metabólico completo. Y en cuanto a los pacientes que presentan clínica de infección urinaria recurrente, se han descrito que en los uroanálisis que se les toman a estos pacientes no se evidencia piuria ni bacteriuria en el 80% de los casos, y los urocultivos suelen ser negativos. Siguiente. Este es un estudio que se publicó en el Journal of Pediatric Surgery en el 2013. Se realizó en el Children's Hospital de Chicago. Es un estudio retrospectivo que se realizó de 2006 a 2010. Se tomaron 103 pacientes pediátricos, de los cuales 78 eran sintomáticos. Lo que se quería era evaluar la presentación clínica, el diagnóstico, manejo quirúrgico y no quirúrgico de los pacientes a los que se les había diagnosticado una anomalía uracal. Siguiente. Los dividen en tres grupos, en los pacientes sintomáticos, asintomáticos y los pacientes que se desconocen si presentaban o no síntomas, puesto que era un estudio retrospectivo. Podemos ver, siguiente, que en los pacientes tanto asintomáticos como que no se conocían síntomas, se les daba un manejo observacional y se evaluaba si se les repetía la imagen.
Esto en un periodo más o menos de 8 meses. A los pacientes que se les decidía repetir la imagen era porque tenían alguna comorbilidad asociada que podía pues, complicar la situación y querían asegurarse que se le podían hacer el seguimiento. En cuanto a los pacientes sintomáticos, se llevaron una proporción a manejo quirúrgico y una proporción a manejo con observación. A los pacientes que se llevaron a observación podemos ver que se les repitió la imagen a un 11% y de estos persistían con el remanente uracal solo el 3%. De los pacientes asintomáticos que se les repitió la imagen, persistían con el remanente solo el 1%. En el estudio que ellos realizaron y aquellos pacientes a los que llevaron a manejo quirúrgico, en el posoperatorio presentaron complicaciones en el 17% de los pacientes. Entonces, con todo este análisis, lo que ellos concluyen es que es seguro realizar un manejo observacional en pacientes a los cuales se les haga el diagnóstico por un hallazgo incidental, o que estén asintomáticos. Y que en estos pacientes que estén sintomáticos hay que evaluar si se pudiera también dar un manejo expectante, puesto que el riesgo de complicaciones es más alto. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, como decía, esta patología puede simular otro tipo de patología intraabdominal, como una apendicitis, un divertículo de Meckel, una enfermedad pélvica inflamatoria. Como suele debutar con un dolor abdominal, como una descarga umbilical, hay que tenerlo en cuenta en el momento en el que se va a hacer el abordaje de un paciente con dolor abdominal. En dado caso que se presente como una masa en el abdomen, también tenerlo en cuenta en el diagnóstico diferencial de una neoplasia intraabdominal. Y aquellos pacientes con infección de vías urinarias recurrente, como decía, también tener en cuenta que pueden tener una anomalía uracal que no se había diagnosticado previamente. Este es un estudio retrospectivo que se realizó durante 11 años y 7 meses. Se publicó en el 2018 en el Journal of Emergency Surgery. Se tomaban pacientes desde los 16 días de vida hasta los 59 años que presentaran o que consultaran urgencias por dolor abdominal o descarga umbilical purulenta y se les hiciera el diagnóstico de una anomalía uracal. Lo que ellos concluyen en este estudio es que aunque las anomalías uracales son una patología poco frecuente, se debe tener en cuenta como el diagnóstico diferencial al momento de enfocar un paciente con dolor abdominal y que la descarga umbilical puede ser un hallazgo muy sugestivo de una anomalía uracal, sin embargo no es patognomónica de esta. Hablando un poco de tratamiento, con anterioridad se hablaba únicamente y exclusivamente del tratamiento quirúrgico siempre que el paciente se le encontraba una anomalía del uraco. Sin embargo, en años recientes, más o menos en la última década, esto ha presentado como un shift en cuanto a conducta, haciendo comparaciones entre el manejo conservador versus el manejo quirúrgico. Es importante recalcar que las razones por las cuales planteamos una resección profiláctica es, primero, para evitar una cirugía de urgencia en caso dado de que se complique, segundo, la degeneración maligna que estos pacientes podrían llegar a presentar, especialmente en la edad adulta, la sintomatología crónica que pueden presentar, que va a ser variable, y sin embargo, pues esto es importante como recalcarlo, que en los menores a 1 año se ha demostrado en estudios, en series de casos recientes, que hay una resolución espontánea de este tipo de patologías. Este es un estudio que se realizó en el Children's Hospital y Medical Center de Omaha, Nebraska, que fue publicado en el 2019, en el que hacen una comparación de 3 intervalos de tiempo en los cuales fueron diagnosticados y manejados pacientes con anomalías del uraco. Esto es como la continuación de un estudio inicial en el cual plantean la posibilidad de un manejo conservador, y ya con los últimos 2 intervalos de tiempo, es decir, en la última década, entre el 2011 y el 2016, realizan ese cambio hacia el manejo conservador. Como podemos ver en la imagen, progresivamente ha aumentado no solo
el diagnóstico de este tipo de patologías, especialmente incidental, sino que también pues hay un cambio. La columna blanca es la que representa los pacientes que fueron llevados a manejo quirúrgico, y como podemos ver a partir del 2011, esto ya tiene una reducción progresiva entre los que son diagnosticados y los que son realmente tratados de manera quirúrgica. Esto pues es para demostrar cómo los grupos que habían presentado estos pacientes, entre el 2000 y el 2010 tuvieron 85 casos, entre el 2011 y el 2012 39 casos, y entre el 2013 y el 2016 29 casos, de los cuales casi todos fueron diagnosticados en los primeros 3 años de vida, y posteriormente ya en cuanto al análisis del manejo, como podemos ver en la primera década, hasta un 85% eran manejados quirúrgicamente. Sin embargo, posterior al planteamiento de una posibilidad de manejo conservador exitoso, esto ha ido reduciéndose progresivamente hasta un 66-69%. Los pacientes que fueron llevados a manejo no quirúrgico en la última década, que fueron 14 pacientes entre el 2011 y el 2012 y 10 entre el 2013 y 2016, ninguno tuvo ninguna complicación en el manejo no operatorio posteriormente. Adicionalmente, otra cosa que ellos recalcan con este estudio es el desuso que se le ha dado progresivamente a la realización de la cistourectografía como método diagnóstico para este tipo de patologías, y es importante recalcar que anteriormente también había una gran proporción que eran de pacientes menores a 6 meses que eran manejados quirúrgicamente. Sin embargo, con este planteamiento y al demostrar que hay pacientes menores a 1 año que tienen un cierre progresivo del uraco aún en el primer año de vida, esto se ha ido al desuso y ha disminuido la cantidad de pacientes en este grupo poblacional que han sido manejados quirúrgicamente. Esto pues es con el fin de demostrar que sí hay éxito con el manejo no quirúrgico. Esto reduce las posibilidades de complicaciones posoperatorias, y hay un adecuado, con solo seguimiento, es un adecuado conducta para este tipo de pacientes. Hay un estudio, que esto es un estudio clásico que nombran en varios de las series de casos que fuimos revisando al momento de realizar esta charla. Es un artículo que es publicado en el 2014 por Nogueras Ocaña en el Journal de Pediatric Urology, en el que se tratan 13 pacientes en el Hospital San Cecilio de Granada, España, entre el 2000 y el 2011, en el cual ellos planean un manejo conservador con seguimiento exclusivamente. El seguimiento que le dan a todos los pacientes es una ecografía cada 6 meses por los 2 primeros años posterior al diagnóstico, y una ecografía anual por los siguientes 5 años posterior. La única razón por la cual fueron llevados 3 de los pacientes de esta serie a cirugía fue por una reinfección por tercera vez de una fístula uracal, y otro paciente que tuvo una fístula grande. Como podemos ver en pues este es como el flujograma de todos los pacientes que fueron manejados, dentro de los cuales 4 de los 13 fueron diagnósticos incidentales, y es mayor la proporción que eran sintomáticos. Los pacientes que tenían, perdón. Los pacientes que tenían, que fueron diagnósticos incidentales, todos fueron llevados a manejo conservador, de los cuales tuvieron 2 resoluciones espontáneas, 3 resoluciones espontáneas, y uno de ellos, a pesar del seguimiento, pues todavía no había presentado cierre del quiste del uraco. Sin embargo, no había presentado ningún tipo de sintomatología posterior a 72 meses de seguimiento ecográfico y clínico. En cuanto a los pacientes sintomáticos, estos fueron 9 de los 13 en total, 3 de los cuales tenían fístulas. Una no resolvió de manera médica porque era una fístula grande con una descarga umbilical importante, y fue llevada a resección quirúrgica. Sin embargo, las otras 2, una no volvió a presentar infecciones y fue manejada con manejo expectante hasta los 2 meses, y tuvo un cierre espontáneo posterior. Y la otra presentó, a pesar del seguimiento, seguía patente posterior a
60 meses del seguimiento, sin embargo no había presentado ningún tipo de complicación posterior a la sintomatología inicial. En cuanto a los quistes infectados que habían presentado, todos también fueron llevados inicialmente a manejo médico con antibiótico-terapia, sin embargo 2 de ellos presentaron infecciones, uno al mes y la otra a los 6 meses posterior al tratamiento inicial, por los cuales fueron llevados a manejo quirúrgico, y los otros 3 de los 6 presentaron un seguimiento con cierre espontáneo uno y el otro tenía seguimiento pero sin descarga. Entonces esto pues es como para demostrar que hay pacientes que pueden ser llevados inclusive cuando la manifestación inicial son sintomáticos con descargas importantes o con infecciones. Es posible hacerles un manejo médico, algunos con una resolución completa, hasta un 61% presentaron una resolución espontánea después entre los 2 y 24 meses de seguimiento, y los otros, a pesar del seguimiento largo hasta 72 meses, no habían presentado nuevamente sintomatología. En cuanto a, hablando un poco ya del tratamiento quirúrgico propiamente, es importante recalcar que van a haber 3 objetivos principales. Uno va a ser el retirar la pared completa del uraco, lo segundo va a ser la prevención de la reintervención y lo tercero, evitar la formación de una posible neoplasia, especialmente en la edad adulta. Esto pues viene con varias preguntas, especialmente en las últimas décadas con el auge de la laparoscopia. Lo primero es si se debe hacer una cirugía en un único tiempo, aún en estos pacientes que son sintomáticos con descargas importantes o infectados, o si se debe hacer en 2 tiempos, primero antibiótico terapia y después una resección diferida. Por otro lado está la pregunta si se debe hacer un tratamiento abierto versus uno laparoscópico o versus en los últimos tiempos un laparoendoscópico con single site. Y de tercero es importante recalcar que todos estos pacientes sí requieren antibiótico-terapia, pues el paciente que está infectado siempre va a requerir antibiótico-terapia, y aquellos que vienen ya con un tratamiento diferido, pues sí se recomienda el uso del antibiótico profiláctico preoperatorio por el alto riesgo que tienen estos pacientes a las infecciones de sitio operatorio secundarias posterior a la intervención quirúrgica. Siempre recalcar que el antibiótico debe ser dirigido a los 2 gérmenes más frecuentes, el E. coli y el estafilococo aureus. Y la primera escisión que se hizo del uraco vía laparoscópica fue en 1993, y a medida que se han optado por técnicas mínimamente invasivas, lo que sí se ha demostrado es que si se simplifica el procedimiento, se disminuye el dolor posoperatorio, porque las incisiones previamente para el manejo abierto eran bastante grandes, especialmente en los pacientes que son más grandes y más largos en su pared abdominal, y van a presentar menor tiempo de hospitalización posoperatoria. Este es un estudio que se publicó en el 2019 en los reportes de casos de cirugía. Es un estudio de Japón en una serie de casos de 10 pacientes entre el 2015 y el 2019. Este grupo quirúrgico describen 6 senos uracales y 4 divertículos uracales, los cuales manejaron tanto técnica abierta, técnica laparoscópica, y hacen un abordaje por Fan Steel también. Entonces, en cuanto a los 6 pacientes que tenían seno uracal, 2 de ellos fueron abordados vía umbilical, vía abierta. Estas son las imágenes de los casos. Ellos buscan hacer una separación completa de la base del uraco y de la disección de la base umbilical y la disección completa del uraco con el ombligo, y hacen una incisión en T sobre la fascia sin ampliar la herida de la piel, con el fin de hacer una disección y escisión progresiva hasta llegar al domo de la vejiga, haciendo una resección en bloque de ese domo vesical con cierre primario, rafia primaria de este nivel. En cuanto a los pacientes que fueron manejados laparoscópicamente, entonces ellos describen una técnica en la que hacen una resección, una incisión transumbilical, liberación del ombligo frente al uraco, y hacen como una liberación de los primeros 2 o 3 centímetros que hay de este remanente uracal a nivel umbilical, con el fin de poderlo como botar dentro de la cavidad abdominal. Ya posterior a esta liberación,
ingresan con el laparoscopio. Ellos utilizaron single site, le pusieron un multipuerto a nivel umbilical y lograban la resección completa con electrocauterio de todo el uraco hasta llegar al domo vesical y hacer la resección de este. Ellos describen acá que cierran ese domo vesical con 2 endoloops y con eso es suficiente para lograr un cierre completo de la vejiga. Es importante que en todos los casos siempre va a haber una insuflación de la vejiga con solución salina, lo que va a permitir la mejor visualización de el final del uraco frente al domo vesical y una disección mucho más segura y evitar pues cierres ineficientes. Y la última de esos, bueno, que ellos describen va a ser el abordaje por Fan Steel. Esto lo usaron en los 4 pacientes que tenían divertículos uracales. Ellos pues describen una incisión tipo Fan Steel, pero el abordaje ya a nivel de la fascia iba a ser longitudinal, como la parotomía infraumbilical, y colocan un retractor de fascia con el fin de lograr una mejor visualización del domo vesical, el divertículo, hacen una resección hacia el ombligo hasta donde más les da y el cierre ya, la rafia continua de la vejiga con la escisión del domo vesical. Entonces pues es un artículo muy interesante porque nos mostraba como las 3 opciones. Ellos en cuanto a las conclusiones que llegan es que dependiendo del tipo de anomalía se podría optar por uno u otro abordaje, especialmente los abordajes abiertos en estos pacientes pequeños que tienen una distancia entre el ombligo y el domo vesical muchísimo más corta y permite toda la disección desde el ombligo, y los pacientes que ya son mucho más grandes, el abordaje laparoscópico sería una opción. Este es otra serie de casos que fue realizada en Japón también entre enero del 2015 y diciembre del 2019, 7 pacientes entre 10 y 15 años, en el cual utilizan una técnica laparoscópica con múltiples puertos. Ellos describen la colocación de los trócares como está expuesto en la imagen. Utilizan pues el puerto umbilical, que hacen una incisión en Z con el fin de lograr una mejor disección del uraco a nivel umbilical con un adecuado cierre posterior de la fascia y del defecto umbilical como tal. Y con la colocación de los puertos a este nivel permite una adecuada visualización, una adecuada disección sin ningún inconveniente al momento quirúrgico. No presentaron ninguna complicación ni intra ni posoperatoria, lo cual ellos demuestran que es una buena opción laparoscópica para estos casos. Este es otro artículo en el que fue publicado en este año, en el que tratan de analizar cuál sería la mejor opción para los pacientes en cuanto al manejo quirúrgico o el manejo médico y cuál ha sido su desenlace en el posoperatorio. Esto fue basado en una base de datos de pacientes quirúrgicos del American College of Surgeons. Entre el 2013 y el 2017, ellos recopilan 476 pacientes en los cuales fueron llevados a cirugía electiva para resección del uraco. El 56.9% eran pacientes masculinos y el 26.8% fueron manejados por otras especialidades distintas a cirugía pediátrica. Y el 10% únicamente fueron manejados por técnica laparoscópica. Esto es importante recalcarlo porque al ser una base de datos pues reciente, entre el 2013 y el 2017, aún se opta por manejos exclusivos abiertos para estos pacientes, principalmente siendo realizados por cirujanos pediatras. En cuanto al seguimiento que encontraron en estos pacientes y cómo les había ido en su posoperatorio, recordar que estos son todos pacientes de cirugía electiva, entonces en teoría no tenían ningún tipo de infección, no tenían ningún tipo de complicación preoperatoria. 16 pacientes, o sea, un 3.3% de los pacientes presentaron complicaciones posoperatorias, de los cuales 12 fueron infecciones de sitio operatorio tipo superficial. Esto es importante recalcar que eran más frecuentemente en los pacientes que eran menores a 1 año. Adicionalmente, la reoperación también fue significativamente, estadísticamente significativa
en los pacientes que eran menores a 1 año, y el reingreso, la edad media era de 4 meses versus 1.4 años en los pacientes que eran menores a 6 meses, siendo más el reingreso en estos pacientes que son de menor edad. A la conclusión a lo que ellos llegan es que los pacientes que tienen menos edad, menos de 1 año, tienen mayor cantidad de complicaciones, mayor cantidad de reoperaciones, mayor reingreso hospitalario y van a tener una hospitalización prolongada, por lo cual no es un procedimiento recomendado en pacientes menores a 6 meses. Adicionalmente, que haciendo pues los análisis que ya les he nombrado y que se han demostrado en los recientes años que hay un cierre espontáneo de estas anomalías en el primer año de vida, podríamos ahorrarnos bastantes cirugías y bastantes complicaciones, reingresos y reoperaciones si no se hacen este tipo de intervenciones en pacientes menores a 1 año. Por último, les traigo, este es un estudio, esto es como un flujograma propuesto por el grupo del Shrader Children's Hospital de Nueva York, que es un estudio que hicieron entre el 2002 y el 2018 en 15 pacientes, de los cuales 5 tenían quistes infectados, 5 tenían quistes no infectados y 5 tenían uracos persistentes. En estos pacientes todos fueron llevados a manejo antibiótico y 8 de los pacientes se les hizo escisión diferida con un seguimiento de hasta 37 meses y a los otros 7 pacientes se les hizo manejo médico. 3 de los cuales antibióticos sin escisión y el otro hubo 2 que a pesar del antibiótico no resolvieron completamente, entonces fue necesario hacerles un drenaje percutáneo. A lo que ellos describen es que todo paciente que tenga un drenaje umbilical, que tenga edema periumbilical, se le debería hacer sospecha de un uraco. No lo sé, hermano, todo eso fue al azar. No, eso no es posible. Pues mira esto. Perdón. Todos estos pacientes que tengan este drenaje umbilical deben ser llevados a ecografía si el paciente presenta un uraco persistente sin quiste. Se le podría dar manejo antibiótico y observación y continuar la observación y el seguimiento postoperatorio. Si el paciente tiene un uraco con un único quiste y está sobreinfectado, se le puede dar inicialmente observación y si a pesar de eso tiene persistencia de la onfalitis, llevarlo a una escisión quirúrgica. Y los pacientes que sí definitivamente tienen quistes infectados demostrados por ecografía, se podría optar por medidas mínimamente invasivas inicialmente, como el drenaje percutáneo y el antibiótico terapia, con un seguimiento a los 3 meses con una ecografía nuevamente. Si el quiste sigue siendo de mayor tamaño, se podría optar por una cirugía, o si el quiste mejora, no hay nuevas reinfecciones, se podría continuar la observación con ecografía cada 9 meses. Esto pues es como enfatizando también lo que ya habíamos nombrado del artículo de Noguera y Ocaña, que repite pues que el seguimiento con ecografía cada 6 meses podría ser óptimo para el manejo de estos pacientes, evitando cirugías innecesarias, posibles complicaciones adicionales innecesarias y logrando un control de la patología con únicamente seguimiento y antibiótico terapia. En cuanto al pronóstico y las complicaciones de estos pacientes, el pronóstico va a ser excelente luego del manejo quirúrgico. Sin embargo, como ya hemos hablado, hay altas tasas de infección de sitio operatorio, de necesidad de reintervención y complicaciones asociadas al procedimiento quirúrgico per se. El riesgo de transformación neoplásica, pues, como ya lo hemos descrito, es raro en la edad pediátrica y ocurre casi exclusivamente en mayores de 55 años. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que cuando esta se presenta, los pacientes van a tener un diagnóstico que suele ser tardío y van a responder poco al manejo con radio o con quimioterapia. En cuanto a la infección recurrente, podemos ver que a pesar que se le haga un manejo observacional y seguimiento al paciente si presenta infecciones recurrentes, podría este ser un criterio para llevar al procedimiento quirúrgico de estos pacientes. Y en cuanto a la evolución espontánea de la lesión, como lo hemos descrito en varios de los reportes de caso y de las series de caso que hemos expuesto, hay un alto porcentaje
que presenta involución espontánea de las lesiones, sobre todo en pacientes pues muy pequeños. Siguiente. En cuanto a la infección, en esta imagen podemos ver una ecografía de un paciente que consultado por dolor umbilical y escaso drenaje purulento. La imagen de la izquierda vemos una estructura tubular con contenido líquido en su interior que se va a extender hacia la vejiga. En la imagen del medial vemos el uraco persistente a nivel de la pared anterior asociado a una colección con contenido líquido que es la que nos señalan las flechas de abajo. Y en la imagen de la derecha vemos una tomografía donde se evidencia la persistencia de la anomalía asociada a una colección. Siguiente. Sabemos que la infección es la complicación más frecuente en las anomalías del uraco y pueden confundirse, como ya lo hemos dicho, con otras causas de abdomen agudo. Siguiente. El estudio de los cultivos obtenidos en los pacientes con sobreinfección nos van a evidenciar tanto bacterias gram positivas como gram negativas, y como ya lo habíamos dicho, los más frecuentes van a ser el Staphylococcus aureus, la E. coli y los gram negativos. Sin embargo, pueden haber otros agentes infecciosos como el Streptococcus fecalis, el Proteus mirabilis, el Enterococcus, el Citrobacter, la Klebsiella pneumoniae o el Actinomyces israeli. La infección puede provenir tanto de origen linfático como hematógeno o por reflujo vesical, y pues hay que tener en cuenta los agentes etiológicos más frecuentes cuando se vaya a dar la terapia antibiótica. Siguiente. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer en caso de que se nos presente un paciente con una sobreinfección de un remanente uracal? Entonces, lo primero va a ser la terapia antibiótica, en lo posible guiada por un cultivo, sino pues cubriendo los gérmenes más frecuentes. El drenaje se debe considerar solo en caso de presentar una colección abscedada y evaluar si se puede hacer un drenaje percutáneo. El manejo quirúrgico aún está muy debatido, pero se recomienda, si el paciente presenta infecciones a repetición, evaluarlo, hacerlo en un segundo momento, hacer un segundo tiempo quirúrgico. Y pues en dado caso que el paciente se presente como un abdomen agudo, pues ahí sí no se puede diferir el procedimiento y hay que pues, tratar la patología. En caso de quistes sobreinfectados, el paciente puede presentar una triada que se ha descrito que se relaciona con sepsis, masa infraumbilical y secreción purulenta. Hay que tener en cuenta que en los estudios y en los reportes que se han descrito, se presenta mayor complicación, hasta en un 40%, en pacientes llevados a cirugía en primera instancia versus a los que se llevaban a una cirugía diferida. También se ha evidenciado un menor tiempo de estancia hospitalaria y menos complicaciones postquirúrgicas cuando es llevado a 2 tiempos. En los pacientes en los que se les va a hacer un segundo manejo o una terapia diferida, lo ideal es que se le haya dado un manejo antibiótico por lo menos 1 mes o varias semanas previas antes del procedimiento quirúrgico. Y en casos en los que no se logre una resección completa de la lesión, puede haber hasta un 30% de riesgo de volverse a reinfectar. Entonces, en conclusiones, dejamos que el manejo de las anomalías del uraco encontradas por hallazgo incidental continúan siendo controversiales. En caso de sobreinfecciones, se recomienda el manejo quirúrgico diferido en caso de que el paciente haya cursado con más de 2 episodios de infección. En el enfoque de dolor abdominal se debe tener en cuenta la anomalía del uraco como un diagnóstico diferencial, y en todo paciente con drenaje umbilical se debe sospechar que cursa con una anomalía del uraco. En casos donde la ecografía no sea diagnóstica, podemos realizar una imagen con un TAC de abdomen contrastado para confirmar la sospecha diagnóstica. Muchísimas gracias. Bueno, no, muchas gracias a ustedes, Shari y María Lucía. No fue una charla fácil. Creo que a veces, digamos, a veces las charlas salen fluidas y a veces, pues, con todos estos inconvenientes salen un poco más complejas, pero ustedes lo lograron hacer de una muy buena manera.
Pues es una charla muy interesante desde el punto de vista urológico. Aquí pues contamos con varios urólogos pediátricos que pudieran darnos su opinión, como Benjamín o Isabel, y pues quisiéramos abrir los micrófonos para ellos en este momento. También pues quisiéramos disculparnos porque pues a veces uno no piensa que la charla y la cátedra de Lorencita Villegas de Santos haya empezado a tener pues como tanta aceptación en el público. Hoy teníamos una cantidad grande de público, pero pues siempre quisimos tener un espacio democrático en el que no tuviera la gente que pagar y pudiera ser fácil conectarnos. Desgraciadamente, pues a veces se pagan este tipo de precios. Trataremos en lo posible de mejorar los mecanismos de seguridad para no ser hackeados. Pues esperamos que pues estas personas que se dedican a esto, que básicamente pues son unos desocupados, tratar de evitarlos para hacer respetar nuestra charla. Bueno, pues están los micrófonos de nosotros abiertos para las personas que día a día trabajan con neurología. Quisiéramos oírlos acerca pues de cómo les va con el manejo conservador o con el manejo quirúrgico liberal de estos pacientes y qué tipo de técnicas están usando. Tienen la palabra. Hola, buenas noches, doctor. Mi nombre es Benjamín y Hola. pues de entrada quisiera agradecerles mucho la invitación. Yo creo que fue una plática excelente, muy didáctica y me gustó mucho. Hola, Benjamín. Usted viene muy bien recomendado. Me dicen que usted es una persona que está especializándose en urología y que tiene mucha relación con nuestro país pues por su esposa. Desde el punto sentimental, sí. Pues esperamos oírle pues su intervención. Gracias. Gracias, doctor. Pues ya lo mencionaron bastante bien las doctoras. Es una patología relativamente rara. En mi práctica urológica, que es pequeña, aproximadamente unos 3 años, habré visto a lo mucho tal vez 10 pacientes, 15 pacientes. Y en la mayoría de ellos optábamos nosotros por un tratamiento quirúrgico porque ya eran pacientes que tenían infecciones recurrentes y sintomáticos, ¿no? Entonces, y el abordaje que nosotros realizábamos era cómo hacemos el diagnóstico en edades pequeñas o en menores de 5 años. Lo hacemos con técnica abierta, una incisión infraumbilical y en la piel. Y en la fascia nos extendíamos de forma infraumbilical y así podíamos resecar bastante bien hasta llegar al domo del vesical. Y ocasionalmente llegábamos a encontrar pacientes asintomáticos, y esto porque hacemos el diagnóstico de forma incidental por alguna otra patología, y esos los mantenemos en observación y realmente, como mencionaban las doctoras, en el periodo de 1 año o 2 años involucionaban y nunca presentaban ninguna sintomatología. Y en cuanto al tratamiento laparoscópico, la verdad es que eso nunca tuvimos la oportunidad de realizarlo. Los pacientes que nosotros estudiamos en México, en mi institución, eran relativamente pequeños, no sobrepasaban los 7 años de edad. Entonces, a todos ellos los pudimos operar de forma abierta, de forma satisfactoria y con pocas complicaciones, afortunadamente. Muchísimas gracias, doctor Benjamín. Esperamos que su esposa lo pueda traer hacia Colombia y esperamos verlo por acá en algún momento. Muchas gracias. La doctora Isabel Alejandra Melo quisiera hacer alguna intervención. Tiene la palabra. Hola, buenas noches. Pues primero que todo, felicitar a las residentes que hicieron la charla, porque como dice el doctor Benjamín, pues no es un tema, no es una patología muy frecuente y no es una patología de la cual uno encuentre mucha literatura.
Pues yo tengo un poquito más de años aquí trabajando en el eje cafetero con cirugía y urología pediátrica, ya son como más de 7 años, y la verdad es que los casos que hemos tenido son muy pocos. Todos los que hemos tenido también les hemos hecho abordaje quirúrgico por vía abierta, pero también todos han sido uracos permeables. No hemos, solamente recuerdo pues en estos años haber tenido un caso de un quiste uracal que llegó en una franca peritonitis, y nos encontramos pues con la sorpresa de que era un quiste uracal porque no lo sospechábamos. No hemos tenido diagnosticados otros tipos de malformaciones uracales a las que les podamos hacer un seguimiento, ¿cierto? Teniendo un diagnóstico, por ejemplo, ecográfico o con otras imágenes para uno poder tener esa certeza de que va a hacer un seguimiento y puede mandarles una ecografía y que tiene el paciente ya diagnosticado, no lo hemos tenido. Yo creo que hay algo que vale la pena resaltar y que ellas hicieron mucho énfasis, y es que estos niños, uno siempre debe, sobre todo cuando son pequeños, debe sospechar las patologías cualquier patología que genere una obstrucción infravesical, bien sean las valvas de uretra posterior o estenosis a nivel de la uretra o cualquier otra patología que pueda aumentar esa presión a nivel vesical y pueda generar también una persistencia de este remanente embrionario. Ella se hacía al final la pregunta del manejo antibiótico y el manejo quirúrgico. Pues lo usual que siempre hacemos es dar manejo antibiótico en el momento si hay una sobreinfección y después hacer la resección ya quirúrgica de la persistencia. Yo creo que no tengo más para aportar. A mí me pareció excelente la revisión, muy extensa para un tema con el que hay tan poco que discutir, y yo las felicito y los invito también, si quieren, estamos muy cerca y en Manizales manejamos patologías urológicas con muchísima frecuencia, tanto en hospitalización como a nivel ambulatorio, como a nivel quirúrgico, y si quieren darse la pasadita, venir a hacer alguna rotación. El hospital infantil es un hospital que tiene abiertas las puertas permanentes a la academia, en la que todos los cirujanos no solo trabajamos pues con cirugía pediátrica, sino que también todos hacemos urología pediátrica, y es un enfoque completamente pues diferente a lo que algunas escuelas tienen, que van para un lado o van para el otro. Aquí nosotros trabajamos siempre de la mano. Muchísimas gracias, doctora. La verdad apreciamos mucho el gesto de invitarnos a una rotación. Es muy importante para nosotros porque pues la urología, digamos que es algo que a veces se vuelve un poco complejo de, pues digamos, de adquirir ese conocimiento. Es una rama de la cirugía pediátrica, lo fue por mucho tiempo. Es muy importante para el manejo integral de algunos pacientes, como los pacientes con malformaciones anorrectales. Y a veces, pues, hay cierto recelo en algunos grupos por, por dejar que otras personas adquieran ese conocimiento. No, aquí Valoramos somos muchísimo su completamente invitación. abiertos y nos encanta tener residentes, solo que solo vienen los residentes de cirugía general, pero somos completamente abiertos a tener eso. El hospital infantil es un hospital supremamente académico. Ustedes conocen a muchos de los docentes de acá, y la escuela que ya no existe más, que es la escuela de la Universidad de Caldas, siempre fue una escuela con un enfoque también muy urológico. Entonces, hace parte pues de nuestro día a día laboral. Ay, muchísimas gracias, doctora. Claro que sí. Trataremos de hacer presencia. Muchas gracias. No, con mucho gusto. Tenemos aquí dentro de la concurrencia al doctor Pablo Emilio González, que hace parte del grupo de urología pediátrica del Hospital Infantil. Pues nos place mucho tenerlo acá porque pues hace parte de nuestro, pues, de nuestros colegas del día a día en el Hospital Infantil, y pues si quisiera hacer alguna intervención, tiene el micrófono abierto para usted. A ver. Buenas noches a todos. Bueno, Primero, quiero agradecerle al doctor Tinoco la invitación que nos hizo, y también felicitar a las doctoras, hicieron una muy buena exposición. Me presento porque la mayoría no me conocen. Soy urólogo pediatra, ya con más de 30 años de ejercicio
en Colombia. Estoy trabajando actualmente en Bogotá, Hospital San José Infantil, también en Neiva. Es un tema interesante. La verdad que como urólogos pediatras no lo vemos tanto, lo ven seguramente más ustedes los cirujanos, la mayoría que son cirujanos pediatras, pero creo que comentarios para hacer indudablemente el manejo quirúrgico, y les hago este comentario al margen, porque he tenido la oportunidad como urólogo también de ver adultos que desarrollan el carcinoma de uraco, y es muy desafortunado. Entonces, mejor resolver esto en las edades tempranas de los muchachos y no esperar a que lleguen a edades adultas en que se vuelva un problema más grave. Importante también lo que dice la doctora, siempre descartar que no tengan otras patologías obstructivas urinarias bajas. Y nada más, por felicitarlos porque fue una buena presentación a las doctoras, y gracias por la invitación de nuevo. Muchísimas gracias, doctor Pablo Emilio. Pues quisiéramos saber si hay alguna otra intervención, alguien más quisiera hacer alguna intervención en este momento. Me parece muy interesante lo que acaba de decir él, es tal vez una de las cosas que nos pasa mucho a nosotros como cirujanos pediátricos, y es las pérdidas al seguimiento. Las pérdidas al seguimiento a veces hacen que se nos cree una falsa seguridad de que lo que hacemos a mediano y largo plazo está bien, sobre todo con los manejos conservadores. Pero algunas veces nuestros colegas de cirugía de adultos encuentran este tipo de complicaciones tardías de nuestros manejos. Me parece importante la intervención del doctor en ese sentido. ¿Alguien más quisiera hacer alguna intervención ahora? Bueno, el próximo jueves vamos a revisar un tema que es, digamos, un poco más básico, pero muy importante debido a que provoca bastantes peleas pues peleas, por decirlo de alguna manera, entre los cirujanos pediátricos y los pediatras a veces cuando se maneja los pacientes posquirúrgicos en conjunto de cirugía temprana abdominal, y es el manejo de los líquidos y electrolitos en los pacientes posoperatorios de cirugía abdominal temprana, pediátricos. Se va a hacer el próximo jueves a las 8 de la noche. Intentaremos tener un poco más de control sobre la seguridad, aunque pues vuelvo y lo digo, a veces es un poco difícil, porque entre más restrictivo se hace algo, menos democrático es. Entonces nos toca encontrar ese equilibrio para que sea pues lo suficientemente restrictivo para evitar los hackers. De pronto, como dice aquí la doctora, tal vez pensar en cambiarnos a Google Meet o alguna otra cosa, pues vamos a tratar de pensarlo en el transcurso de estos días. Pero pues lo que más quisiéramos es